Buenas tardes a todos. Les invito a que abran entonces su Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Continuamos con la serie Los frutos del creyente y había iniciado yo el tema el fruto del Espíritu. Voy a continuar con él y esta es la segunda parte, hablando del fruto del Espíritu. Y Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 22 escribe así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego termina Pablo el versículo 23 diciendo: contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí vamos a leer. Hagamos una oración juntos. Padre, te damos gracias porque tú eres el camino, tú eres la única verdad y tú eres la vida, Señor. La vida que ha venido a traer vida a nuestra vida misma. Tu palabra, Señor, ha traído aliento a nuestro ser. Tu palabra ha alumbrado nuestro caminar. Tu palabra, Señor, ha sido la luz que ha disipado las tinieblas en nuestra vida. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos hables y que nos hables al corazón. Y que tu palabra alumbre cualquier área oscura de nuestro ser interior, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos dicho que la manifestación o la expresión del fruto del Espíritu surge como consecuencia del desarrollo de un estilo de vida controlado por el Espíritu Santo, no un estilo de vida controlado por los deseos de la carne. Quiero pedirle que ponga mucha atención porque en este mensaje Dios nos va a hablar a todos y vamos a poder entender el porqué de muchas de las situaciones que luego suceden a nuestra vida y que de pronto no entendemos por qué suceden, ¿sí? Porque hay quienes luego piensan y dicen: pues creo que me iba mejor cuando estaba ahí en el mundo. Desde que me hice cristiano, mi vida como que en lugar de prosperar y en lugar de florecer, como que mi vida vino a tener y acumularse más problemas. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de esta enseñanza que Pablo da ahí acerca del fruto del Espíritu. Pero le recuerdo que la vida de un cristiano nacido de nuevo tiene que ser una vida controlada por el Espíritu Santo, ¿sí? No por las circunstancias que vivimos a nuestro alrededor, no por ninguna otra cosa. Este mundo se está derribando cada día más y más. Y si usted basa su cristianismo en función de lo que se está viendo, pues su vida cristiana se va a derribar. Dijo Pablo en Romanos 8:9: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y luego añade Pablo diciendo: si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y esta palabra morar, dijimos que se refiere a alguien que está en su casa propia. Entonces, si tú naciste de nuevo y el Espíritu Santo está morando en ti, pues simplemente el Espíritu Santo está en su casa propia, ¿verdad? Viviendo ahí. Y si el Espíritu Santo está viviendo en ti, entonces tu vida cristiana será una vida cristiana controlada por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne ni por las circunstancias de la vida. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si usted no entendió este versículo, Romanos 8:9, la versión, la Reina Valera, se lo voy a leer en otra versión.
Palabra de Dios para todos, Romanos 8:9. Dice, ustedes no deben ser ya controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Así de fácil, así de simple. Porque luego de repente hay quienes luego se preguntan a sí mismos, ¿ya nacería de nuevo? Tú lo debes de saber. Cada uno de nosotros debemos de saber si nacimos o no de nuevo, por los frutos que manifestamos. Entonces, ¿cómo sabemos si el Espíritu mora en nosotros? ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu de Cristo? Bueno, la respuesta nos la da Jesús en Mateo 7:20, cuando Él dijo, hablando de los falsos profetas, Él dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, cada quien sabe si ha nacido o no de nuevo. Cada quien sabe si tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. ¿Sí? Y no me estoy refiriendo solamente cuando estamos aquí en la iglesia, aquí en la reunión de los cristianos, allá afuera. Allá es donde verdaderamente se demuestra quién es cristiano y quién no. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pregunta, ¿significa que son 9 frutos diferentes que el creyente debe de manifestar de forma aislada o individual de acuerdo al ánimo que siente, de acuerdo a su madurez o de acuerdo a su crecimiento espiritual? O sea, ¿se podrá manifestar solo amor? ¿O solo paz? ¿Gozo? ¿Puede un creyente manifestar solamente gozo, paz, pero no paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? La respuesta obvia es no. Dígalo, no puede. Porque no son 9 diferentes características espirituales, sino es un solo fruto del Espíritu cuyas propiedades, las 9 que acabo de mencionar, son inseparables. Lo que sí es factible, y aquí está el balance de todo, es que algunos manifiesten en mayor nivel una de estas 9 características, los puedan manifestar mayor que otras. Por ejemplo, hay quienes les es muy fácil ser muy amorosos, y está bien. Es muy fácil que algunos puedan desarrollar más que otros el gozo. Algunos pueden estar manifestando más que otros la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero vuelvo a repetir, todos funcionan de forma conjunta. Algunos pueden tener más paz en situaciones difíciles que otros, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir estudiando estas 9 características, y son características que nadie puede producir por sí mismas. Estas características las produce solo el Espíritu de Dios para los creyentes que han nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Porque alguien que no ha nacido de nuevo puede experimentar gozo, pero un gozo basado en alguna circunstancia de la vida. Hay quienes no han nacido de nuevo y pueden experimentar un cierto grado de paz, pero es una paz temporal y pasajera. Pero los que han nacido de nuevo y que recibieron la paz de Jesús, ¿sí? Esa es una paz que usted y yo podemos experimentar de forma permanente. El que no experimenta paz de forma permanente, bueno, hay alguna razón. Vamos a verlo a continuación. Hablamos entonces de la primera característica, que es el amor. Y déjeme decirle que no es ninguna casualidad que Pablo haya iniciado con esta primera característica o esta virtud. ¿Por qué? Porque el amor es la virtud suprema de la vida cristiana, virtud a la que todos los creyentes somos llamados a desarrollar, en función de que de ahí del amor surgen las demás virtudes en la vida de un cristiano. ¿Sí? No vamos a abundar mucho en este tema porque ya lo hice en la
la sesión pasada. Lo único que quiero mencionarle es que poco antes de Jesús partir, habiendo ya cumplido con la tarea del Padre, estando con sus discípulos, en Juan capítulo 13, versículo 35, se lo menciono solamente, Jesús les dijo a ellos, a los discípulos: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un seguidor de Jesús, aquel que aprende del Maestro. Entonces Jesús estaba refiriendo a ellos y les estaba diciendo: en esto te van a conocer los demás, quienes te rodean, que eres mi discípulo. Y miren cómo les dice Jesús: si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Sí? En fin, si usted quiere escuchar más de este punto número 1, bueno, escuche la primera parte. ¿Sí? Vamos a la segunda característica del fruto del Espíritu. Esta segunda característica del fruto del Espíritu se llama el gozo. ¿Cuántos tienen gozo? La pregunta siguiente es: ¿en función a qué acabas de mencionar que tienes gozo? Porque alguien puede suponer: estoy bien contento, estoy gozoso, me regocijo en el Señor, y hasta lo cantas en el Señor, pues porque no te falta nada, tienes tu trabajo, la alacena está repleta, el refrigerador está abundando, tienes tal vez unos ahorros en tu cuenta de banco, etc. Algunos basan su gozo en eso. Pero el gozo al que yo me voy a referir, que es al que Pablo se refiere en la Escritura, no es un gozo que producen las circunstancias favorables de la vida hacia una persona, ni las cosas materiales, y mucho menos el dinero. Porque ¿cuántos conocemos personas que tienen dinero pero no tienen gozo? El hombre más rico de este mundo podrá tener todo el dinero del mundo y no tener gozo y menos paz en su corazón. ¿De qué le sirve el dinero? Entonces, ¿será ese gozo entonces que producen las circunstancias favorables a las que nos vamos a referir? No. Tampoco las cosas materiales ni el dinero. El verdadero gozo que produce el Espíritu Santo como fruto no se basa en experiencias que vengan como el resultado de esas circunstancias buenas que estás viviendo tal vez al día de hoy. El verdadero gozo tampoco depende de si las personas que te rodean te aceptan o no. El gozo que debe de fluir de nuestro corazón no fluye en base a la aceptación de los hombres. Porque hay quienes luego se pueden sentir: estoy bien contento porque todos los hermanos de la congregación me aceptan y me aman como soy. Bueno, indudablemente eso produce gozo, pero ese es un gozo pasajero. Y no debemos de basar nuestro gozo, hablando del fruto del Espíritu, no debemos de basar nuestro gozo en si ustedes me aceptan o no. Si Dios me acepta, para mí eso produce gozo. Tampoco mi gozo depende de si tengo o no un buen empleo, o si tienes o no un buen negocio, o si tienes o no un buen patrón, o una buena casa. El gozo no depende también de si tienes o no un buen automóvil. Es más, el gozo no depende de si tenemos o no buena salud tampoco. Un poco de eso depende el gozo. El verdadero gozo del Señor, vuelvo a repetir, no es un fruto que alguno de nosotros humanamente podemos producir por estimulación humana. El día de ayer veía un programa instructivo donde trataban de sacar a una persona de un estado de depresión, y para llevar a esta persona a salir de un estado de depresión la llevaron a una terapia de la risa. Entonces la meten ahí a la persona está un grupo de algunas 10 o 15 personas, y todas empiezan a reírse. Sin más razón que solamente reírse y reírse. Si ahorita
alguno de ustedes empieza a reír, les aseguro que esa risa se contagia para todos. Entonces, la vida de un cristiano o el gozo de un cristiano no depende de terapias tampoco. En otras palabras, el verdadero gozo como fruto del Espíritu es aquel, escuchen esto, hermanos, y aquí está el punto, ¿sí? Es aquel que se experimenta en todo tiempo, cuando se tiene y cuando no se tiene, cuando se sufre y cuando no se sufre, en tiempo de bienestar como en tiempo de adversidad. Ese es el gozo al que vamos a estar tratando, ¿sí? El verdadero gozo que produce el Espíritu Santo, según la definición, es un gozo o un sentimiento, mejor dicho, que produce alegría, felicidad, deleite. Alegría, felicidad y deleite. Pero escuchen, es una alegría y una felicidad y un deleite basado en las promesas de Dios, no en cómo te sientas. Basado en las promesas de Dios. Promesas que están establecidas aquí en su palabra y que son promesas que Dios dijo, que Dios estableció. Y esas promesas que Dios dijo, y que son más de 8,000 las que hay aquí en este libro, esas promesas, como las dijo un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios inmutable que no cambia según las circunstancias o según los sentimientos, como las dijo ese Dios, esas promesas no van a cambiar para nadie. Si Él dijo que las promesas, dice la Escritura, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, o así sea. En el Antiguo Testamento se habla de Dios diciendo: Dios no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Él lo hará. Él habló y Él lo ejecutará. Ahí es donde debemos de basar nuestro gozo, hermanos. Pero lamentablemente la realidad en nuestra vida es que cuando estamos pasando por adversidad, por tribulación, por alguna prueba, por alguna necesidad, es justamente ahí donde nos cuesta tanto trabajo producir gozo o experimentar gozo, mejor dicho, claro. Pero ahí es donde está el meollo del asunto que hoy usted y yo necesitamos aprender y gozarnos en los momentos de prueba, en los momentos de adversidad, en los momentos de enfermedad. Debemos gozarnos en todo momento. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que hoy está sufriendo y está experimentando una fuerte prueba? Levanten la mano. Yo soy el primero. Pero es una prueba o una necesidad que tú sabes y estás perfectamente bien consciente que tú no puedes hacer nada. Es más, a los cristianos que ponemos nuestra confianza en el Señor, no nos es permitido hacer nada. Necesitamos descansar en el Señor. ¿Cuántos están experimentando una prueba apremiante que tú dices: esto solamente yo necesito un milagro de Dios? Yo estoy necesitando un milagro de Dios en estos tiempos. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? Levanten la mano. Bueno, ¿qué pensarían ustedes? No sé si alguno pudiera decirnos su necesidad. Por ejemplo, usted, hermano, nos pudiera decir qué es su necesidad apremiante, nada más en breves palabras, díganme. ¿Qué milagro usted necesita de parte del Señor? Nuestra hermana se acaba de quedar sin casa y sin trabajo. ¿Qué va a hacer, hermanos? Tomen asiento. ¿Alguien más nos puede compartir cuál es su necesidad apremiante? Si se puede saber.
Y ahorita les voy a decir por qué. A veces esto es necesario. Díganos, hermano. ¿Tú crees que necesitas un milagro, Natalia? Ella necesita un milagro. Okay. Ella necesita un milagro en su cuerpo físico. ¿Alguien más tiene una necesidad apremiante así, que tú dices, necesito un milagro de Dios? ¿Sí? Ricardo. Necesito un milagro en su corazón. ¿Sí? ¿Cuántas operaciones llevas en tu corazón, hermano? Una. Ahora, ¿qué pensarían todos ustedes, los que necesitan un milagro de Dios? ¿Qué pensarían si yo les leo Santiago 1:2? No lo busquen, se los voy a leer, no lo busquen, no se distraigan. Ponga bien su mente en lo que le voy a leer. Ahí está, Santiago 1:2. Estamos pasando por una prueba. Mire usted el panorama. O sea, solamente estar en el lugar de nuestra hermana, de nuestros hermanos, solamente estando en ese lugar podemos apreciar lo grave y la necesidad que tenemos. ¿Sí? Entonces, para mí, el milagro que yo necesito, ninguno de ustedes me lo puede arreglar. Solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, tenemos una necesidad y a veces esas necesidades nos hacen sufrir. Pero ¿qué pensarían ustedes si yo les leo Santiago 1:2 cuando Santiago dijo, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas? Otra versión dice, hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por cualquier clase de dificultad. Yo les aseguro que, aparte de los amenes que se escucharon ahí, a más de alguno este versículo le pudiera sonar ilógico, irracional, irónico, burlesco tal vez. Porque, ¿quién puede gozarse o sentirse feliz? Especialmente en los momentos en los que se está sufriendo. ¿Quién? O sea, naturalmente hablando, cuesta mucho trabajo. ¿Sí o no? Pero para poder entender cuál fue la intención de la carta de Santiago, necesitamos analizar brevemente un poco el contexto histórico y el significado de algunas palabras claves. Santiago fue el medio hermano de Jesús. Y este fue uno de los pilares, un hombre de columna en la iglesia de Jerusalén. La situación que estaba prevaleciendo en los creyentes a los que les escribió Santiago, que eran los creyentes del primer siglo, la situación que ellos estaban viviendo, escuchen bien, era de sufrimiento, era de dolor, estaban padeciendo hambre. Muchos niños habían muerto, muchos hombres y mujeres adultos habían muerto, muchos de ellos no tenían dónde vivir, dónde resguardarse, como consecuencia de una tremenda persecución, que era no solamente una persecución donde estaban dispersando a los cristianos de aquel tiempo, a los que agarraban los mataban, con toda su familia. Era una persecución sangrienta. Era un hombre malvado y perverso llamado Herodes. Bueno, finalmente este predicador Santiago murió a filo de espada en manos de Herodes. Ahora, yo quiero que piensen, la situación en la que ellos estaban viviendo posiblemente sea tu misma situación. ¿Usted cree que es muy fácil para una persona que es perseguida? ¿Le es muy fácil que de repente le llegan a su casa, lo sacan y corren y están tratando de
de resguardarse para proteger su vida, la de su esposa, la de sus hijos. Te quedas sin casa, te quedas sin auto, te quedas sin nada, y por si fuera poco hay un temor que te está invadiendo y no sabes qué te depara más adelante, al día siguiente, o por donde estás llegando. No sabes nada, todo se ve como oscuro en tu vida. ¿Se puede usted imaginar? En esa situación se encontraban los cristianos de aquel tiempo, y en esa misma situación, de esa misma situación era parte este hombre, Santiago, que era un siervo de Dios, era un predicador del Señor. También cuando Santiago les escribe y ellos empiezan a leer esta primera porción, después de haberles saludado a Santiago, cuando los hermanos empiezan a leer la carta, muy posiblemente ellos también les parecieron estas palabras ilógicas, irracionales, irónicas, tal vez burlescas, y posiblemente más de alguno pudo haber dicho: oye, Santiago, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo puedes escribirnos que podamos experimentar el gozo cuando estamos pasando sufrimiento y dolor? Acaban de matar a mi esposa, acaban de acabar con todos mis hijos, no tengo dónde vivir, no tengo qué comer. ¿Cómo tú me pones a decirme que me goce cuando acabo de experimentar una tragedia? Es difícil. Pero él les escribió: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y es muy interesante que cuando Santiago les dice tengan por sumo gozo, esta palabra tener significa considerar y evaluar. ¿Considerar y evaluar qué? Significa considerar y evaluar nuestra condición espiritual, hermanos, cuando estamos atravesando por una prueba, por un dolor, por un tiempo de sufrimiento. Porque la reacción natural de una persona que está sufriendo, que está padeciendo, no es de regocijo. Pero Santiago les escribió: tengan por sumo gozo. Es decir, consideren la condición espiritual que están viviendo en medio de esa necesidad. Y la pregunta para nosotros es: todos los que estamos sufriendo, ¿cómo está tu condición espiritual? Pablo les dijo a los filipenses: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y más adelante les dice: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo: regocíjense en el Señor. Pero ¿quién se puede regocijar cuando está pasando por tiempos de prueba? ¿Quiénes? Vamos a ver. Entonces Pablo les dice: hermanos, gócense. Otra versión dice: hermanos, alégrense. Mire bien lo que dice esta otra versión, Filipenses 3:1. Aquí está la clave en esta versión. Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1, en otra versión les dice: hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. Es decir, ponga atención en esto, que la esfera del gozo a la que tanto Pablo como Santiago se estaban refiriendo era una esfera de gozo, una atmósfera de gozo que no tiene nada que ver con las circunstancias de la vida, sino con el gozo que se experimenta como consecuencia de estar unidos en una relación con el Señor, de estar unidos en una comunión íntima con tu Creador, de estar unidos en una comunión íntima con nuestro Salvador, y que nada, absolutamente nada, ninguna circunstancia, ningún problema puede rompernos y desligarnos de esa comunión con nuestro Señor. A ese gozo se refiere. Alguien que está desconectado de la fuente del gozo, lo que va a experimentar es depresión, sufrimiento, desesperanza. Entonces Santiago les dice: tengan por sumo gozo. Es decir, que la condición espiritual que ustedes están teniendo en su vida sea tan fuerte, tan sólida, que ningún problema, ninguna circunstancia que estés viviendo rompa tu relación de comunión con el Creador. A eso se estaba refiriendo Santiago.
Y es ahí, cuando estamos en la presencia de Dios, que podemos experimentar de su gozo. No es en otro lado, no es viendo la televisión. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Esta palabra diversas habla de variadas. Y la idea que da es como lo variado de los colores del arco iris. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas, en variadas pruebas, ¿sí? Todo tipo de pruebas, ¿sí? Ahora, la palabra prueba, ya sabemos, significa someter a alguien precisamente a una prueba. Y el propósito, escuchen esto, el propósito es aumentar y fortalecer nuestro nivel de fe. ¿Qué es fe? Confiar y creer en Él, no en lo que se ve. La vida de un cristiano consiste en creer, no en ver. Entonces, una prueba viene como propósito para fortalecer y elevar tu nivel de fe. Es decir, cada prueba se viene a convertir en la vida de un cristiano que las entiende, se viene a convertir como un examen que está determinando precisamente la veracidad de su cristianismo. Los que no son cristianos, esos reniegan de las pruebas, le reclaman a Dios, ofenden a Dios, le gritan a Dios, porque no entienden que Dios está propiciando circunstancias adversas en nuestra vida para llevarnos a un mejor nivel de fe, para llevarnos a un mejor nivel donde tú y yo podemos conocerlo mucho mejor a Él. Porque ahí, a través de esas pruebas, Él nos somete a un examen para ver si somos de a veras sus hijos o no. Así que, hermanos, si usted está pasando por una prueba, no reniegue y le reclame a Dios. A Dios no se le reclama, a Dios se le clama. ¿Sabía eso? Entonces, el verdadero gozo es un gozo interno, es un gozo profundo, pero es un gozo permanente. No cuando andas de buen humor solamente. Y este gozo que es permanente es el que fue prometido solamente para aquellos que permanecen en Cristo. Jesús dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Si Cristo mora en ti, entonces tú puedes experimentar el gozo que Él produce, que su Espíritu Santo produce en nosotros, aun a pesar de los problemas o circunstancias difíciles que estés experimentando. Permaneced en mí y yo en ustedes. El gozo del Señor es completo. No hay ninguna circunstancia humana que pueda quitar ese gozo, excepto nosotros mismos como cristianos, cuando le damos oportunidad a Satanás para que nos arrebate ese gozo. Tú mismo, yo mismo. Ahora, yo no sé si usted sabía, pero el enemigo es especialista en venir a robarnos el gozo. Bueno, una de sus características es que él viene a robar y a matar, a destruir. Él viene a acusar, él viene a mentir, es el padre de toda mentira y se disfraza muy bonito. Pero él es especialista en robarnos el gozo. ¿Por qué? Porque procura desenfocarnos precisamente de las promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Él nos quiere desenfocar. Y viene y pone en nuestra mente y en nuestro corazón argumentos falsos diciéndome: a ver, ¿dónde está tu Dios? Al que vas y te metes ahí y le alabas por 2 horas y estás ahí y doblas tus rodillas. ¿Y dónde está ese Dios al que le estás cantando? Mira cómo estás. Estás enfermo, estás sin casa, estás sin trabajo, te quedaste sin dinero. ¿A poco eres un verdadero discípulo de Jesús? Mira cómo te encuentras el día de hoy. Estás en la miseria, nadie te ama, ya te abandonó tu Dios.
frustras. Y luego de repente el enemigo nos pone el panorama de afuera. Mira los que están conmigo, dice Satanás, no les falta nada. Tienen todo lo que pueden anhelar tener. Algunos de ellos tienen mansiones, tienen fama, tienen mucho dinero, mujeres. Y ahí está el enemigo, ¿sí? No les pasa nada porque yo los cuido. ¿Será cierto eso? Ahora, yo quiero que pongan mucha atención, porque así como el enemigo es especialista en robarnos ese gozo que Dios nos quiere dar, que podemos experimentar, aún a pesar de las pruebas, también el enemigo hace su trabajo y no descansa. Ese no descansa, ¿eh? Mire lo que le sucedió en el Salmo 73 a un hombre llamado Asaf. Abra su Biblia ahí en Salmo 73. Asaf fue el autor de este salmo. Asaf era uno de los directores musicales del rey David. Este hombre, Asaf, era el responsable de la adoración en el templo. Su nombre significa el que une, es decir, él era el responsable de unir al pueblo con Dios a través de la adoración. Él tenía una responsabilidad primordial en el templo. ¿Sí? Para la tribu de Leví no hubo herencia. Para la tribu de Leví la herencia era Dios mismo en ellos. Es decir, Dios iba a proveer para ellos cualquier necesidad que ellos pudieran tener. De lo que el pueblo traía, tanto el sacerdote como la tribu de Leví recibían su provisión para ellos y de eso vivían. Los demás, las otras tribus, vivían de lo que la tierra les estaba produciendo. ¿Sí? Entonces la porción para este hombre y su responsabilidad era estar ahí en el templo adorando a Dios, llevando al pueblo a que el pueblo se uniera a Dios en la adoración. Por eso todos los que forman parte de un ministerio de alabanza y adoración tienen un ministerio muy importante y muy vital en la iglesia. Este Asaf permitió que su fe y el gozo estuvieran a punto de ser sepultados bajo un estado de depresión y de autocompasión, como consecuencia de desenfocar su mirada del Señor y ponerla en la aparente prosperidad de los impíos. Mire lo que dice el versículo 1, Salmo 73, versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. O sea, él estaba reconociendo la bondad de Dios para su pueblo, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y mire a continuación la confesión que hace Asaf sobre la prueba que él estaba experimentando. Ahí podemos ver realmente el corazón de este hombre. Estuvo a punto de desenfocarse, pero como que le abrió la puerta, un poco le abrió la ventana a las mentiras del enemigo, y su gozo estuvo a punto de quedar sepultado ahí porque se desenfocó, su mirada se desenfocó del Señor, de las promesas del Señor. Versículo 3 dice, tuve envidia. Esta palabra también se traduce tuve celos. Ahora, la envidia, ¿sabe dónde se genera? Se genera en el corazón, porque se ve la aparente bendición de los demás. Y la envidia está generando también en el corazón lo que otros tienen. Esas personas que tienen envidia o codicia en su corazón están anhelando lo que otros tienen. Y cuando no entienden
que es solamente Dios el que puede proveer para sus necesidades, y entonces ellos se prestan a generar envidia en el corazón. De repente le empiezan a reclamar a Dios y le dicen: ¿por qué a aquel sí le diste y a mí no? Yo estoy en el templo, yo te sirvo a ti, Señor, yo predico la palabra todos los días, Señor. ¿Por qué a aquel sí lo has prosperado y a mí no? Envidia, celos. Esto le estaba pasando a este hombre. Tuve envidia de los arrogantes. Y luego dice una palabra: viendo, poniendo sus ojos. ¿En dónde? ¿En dónde la puso sus ojos? En la prosperidad de los impíos. Qué triste y qué lamentable es cuando un cristiano pone su mirada en la prosperidad de los que prosperan allá afuera. Quiero decir una cosa: si hay gente que prospera allá afuera, no es porque son honestos, no en su mayoría, no estoy generalizando, ¿sí? Pero normalmente los que prosperan allá afuera es porque alguna tranza saben hacer, y no se tientan el corazón, y no tienen temor de Dios. Pero qué triste, es mucho más triste que eso, ver que un cristiano ponga su mirada en eso. Dice: tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Vamos hasta el versículo 13. Verdaderamente, miren lo que salió del corazón de este hombre que estaba en el templo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pregunta: ¿para cuántos les ha sido vana la vida cristiana? Levante la mano y ahorita oramos por usted. Es que es justamente cuando estamos pasando por esos momentos de prueba, cuando estamos pasando por momentos de presión, donde debe de salir de lo más profundo de nuestro corazón lo que realmente hay ahí. Y en algunos hay envidia, en algunos hay celos, en algunos hay depresión, autocompasión, ¿sí? En algunos luego surgen comentarios como este: en vano soy cristiano, ¿de qué me sirve que me he guardado? ¿De qué me sirve ser honesto en mi trabajo? ¿De qué me sirve ser puntual? ¿De qué me ha servido? En vano he limpiado mi corazón. Yo he escuchado jóvenes en su inmadurez y en sus errores, en su falta de un justo razonamiento, han dicho: ¿de qué me ha servido guardarme? ¿Para qué soy cristiano? Mira a los amigos de la escuela, las amigas de la escuela, mira, ellos viven felices y contentos y no les falta nada. ¿Será que viven felices y contentos? ¿Para cuántos les ha sido vana la vida cristiana, aún a pesar de que han experimentado pruebas? Para mí no. Ahora, si a alguien le parece vana vivir la vida cristiana, haga su decisión. Si hubiera aquí alguna persona que dice: a mí me iba mejor cuando estaba allá en el mundo, decida. Dios no le pone una pistola a nadie para estar en sus caminos. Más bien Él viene y nos atrae con cuerdas de amor, porque nos ama y es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento. Versículo 14 dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Como que si a Dios se le hubiera escapado la vida de Asaf. ¿Qué acaso no has visto, Señor, cómo me han azotado? He sido castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablare como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. 16. Cuando pensé para saber, esta palabra se traduce discernir. Cuando pensé para discernir esto,
fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bueno, qué bueno que le cayó el 20. Pero sabe, es lamentable que a muchos dentro de la iglesia no les cae la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a entrar a la presencia de Dios, donde Dios nos revela el destino de los impíos. En otras palabras, Asaf estaba diciendo: hasta que entré en la atmósfera de su presencia, hasta entonces comprendí de lo que se trataba y cuál será el fin de aquellos impíos que están prosperando ahí afuera. Y quiero aquí hacer un paréntesis, hermanos. Escuchen el mensaje del pastor Chuy el día de hoy, que habla justamente con todo detalle acerca de este Salmo 73. Yo aquí solamente le estoy dando una pasada. Yo dije, ya me gané mi versículo. Pero no, el tema precisamente que está tratando es confiando en tiempo de prueba de fe, algo así, la prueba de la fe. ¿Sí? Les recomiendo esa enseñanza. Entonces, el gozo, hermanos, es parte de la naturaleza de Dios y de su espíritu. Pero ese gozo, vuelvo a repetir, está ahí para que sea manifestado a todo creyente, a todos los creyentes que están sufriendo y que saben que lo necesitan, ese gozo. Pero todos aquellos creyentes nacidos de nuevo que están sufriendo y que saben que necesitan del gozo del Señor, ¿saben lo que tienen que hacer? Entrar a la presencia de Dios. No entrar en la cueva de los sentimientos donde fue y se metió Elías, o en la cueva de la depresión o de la autocompasión. Ay, mira nomás cuánto sufro. No, David dijo en el Salmo 16:11: ahí en tu presencia, Señor, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde? Solo en su presencia, hermano. No es en ningún lado, no es bajo los argumentos de lo que la gente está diciendo allá afuera, no es en base a lo que los políticos el día de hoy están prometiendo, no es en base a si prospera o no la economía de este país, no es en base a ninguna cosa o circunstancia de este mundo. La plenitud del gozo viene cuando tú y yo nos establecemos solo en su presencia, nada más ahí, hermano, en ningún otro lado. Y la pregunta para nosotros es: si no estás experimentando gozo, es muy posiblemente que sea debido a que no has estado entrando a su presencia. Dice ahí, dice David: en tu presencia hay plenitud, hay satisfacción. En tu presencia hay saciedad. ¿Cuántos cuando entran a la presencia del Señor se sacian ahí? Entonces, si estás ahí en medio de la autocompasión o de la depresión, pensando por qué te pasó lo que te pasó, o por qué estás experimentando la prueba que estás experimentando, déjame decirte las mismas palabras que Dios le dijo a Elías: sal de ahí y ponte en el monte de Jehová. Y cuando la Biblia habla del monte de Dios, ¿sabe de qué habla? Del monte de su presencia, a donde sus hijos necesitamos ir, para que ahí en su presencia Él nos dé el gozo, para que ahí en su presencia Él nos dé de su paz, para que ahí en su presencia usted y yo podamos tener la convicción que estamos en el hueco de la mano de Dios, independientemente de lo que estamos pasando. A ese gozo se estaba refiriendo Santiago cuando le dijo a los cristianos perseguidos: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Mire el gozo que experimentó David y a quien Dios lo inspiró a escribir el Salmo 23. ¿Sabe dónde surgió
surgió este salmo? ¿Sabe dónde surgió este Salmo 23? En la presencia de Dios, precisamente. En la presencia de Dios. Mire lo que dijo David: Jehová es mi pastor. Y mire, si usted medita en todo este Salmo 23, y empieza a meditar, es reflexionar una y otra vez y estar masticando y saboreando cada una de estas palabras, usted se dará cuenta que si el Señor para usted verdaderamente es su pastor, ¿qué hace un pastor? En lo natural, un pastor cuida, un pastor le va dando dirección a las ovejitas. Un pastor alimenta a las ovejas. Un pastor está ahí como guardián de las ovejas, impidiendo que venga el lobo a quererse comer y acabar con una de ellas. Escúchame esto: si tú logras percibir aquí en tu espíritu que solamente Él es el único que te cuida, solamente Él es el único que te alimenta, y en sus manos estás seguro, entonces podrás decir lo que dijo David a continuación: si el Señor es mi pastor, entonces nada me faltará. Nada. Ahora, muchos de nosotros luego nos vamos a términos materiales. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Voy a tener comida en la alacena, voy a tener comida en el refrigerador, no voy a perder mi trabajo. Pero déjeme decirle que aunque no tengas trabajo, no te va a faltar el alimento. Cuando dice David ahí, el Señor es mi pastor y nada me faltará, se está refiriendo, no me va a faltar su paz, no me va a faltar su cuidado, no me va a faltar su alimento, pero se está refiriendo en términos espirituales. Porque las cosas que necesitamos, esas el Señor nos las da por añadidura, como una consecuencia de buscar antes su reino y su justicia. ¿Y dónde se busca el reino y la justicia de Dios? Solo en su presencia, hermano. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Descansemos, hermanos, en sus brazos. Descansa ahí. Por más fuerte y difícil que esté tu prueba, yo quiero invitarte, hermano, que descanses en los brazos del Señor. Reposa, entra ahí en el reposo del Señor. Hay que hacer lo que debemos hacer, porque tampoco hay que ser negligentes. Si tienes que resolver algún problema o alguna situación, haz lo que tienes que hacer. No se vaya a hacer como aquella persona que llegó ahí con un hombre de esos predicadores de la superfe, una madre que con todo el deseo de su corazón lo llevó a una campaña de sanidad y milagros a su hijo que estaba padeciendo de sus piernas porque cargaba unos aparatos y traía muletas, y lo lleva esta mujer en su deseo y puso su confianza en un ser humano y lo llevan ahí, y el hombre le dice: lo primero que usted tiene que hacer, quítele esos aparatos. Pasó una semana y lejos de que le viniera sanidad a ese jovencito, lo tuvieron que someter a una cirugía de emergencia porque sus extremidades estaban a punto de acabarse por causa de que le habían quitado los aparatos de sus piernas. Estuvo peor el remedio que la enfermedad, como dice el dicho. ¿Todo por qué? Por confiar en el hombre, cuando la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Mucho cuidado, hermanos, donde ponemos nuestra confianza, porque cuando nuestra confianza está en el Señor, Él nos hace descansar en sus lugares delicados, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará mi alma.
El alma está compuesta por los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y si tú entras en la presencia del Señor, Él va a tomar el control de tus sentimientos, de tus emociones, y tu voluntad va a anhelar y va a desear con todo su corazón estar en su presencia. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, en los momentos más oscuros de la prueba o de la aflicción, donde no vemos nada, pero que sin lugar a dudas ahí está el cerco de protección divina, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. ¿Cuántos de ustedes experimentan gozo cuando están en el ojo del huracán de una prueba? Si después de esto que he estado diciendo todavía tú estás dudando, al final va a haber oportunidad para orar con Dios. Poder decirle al Señor: Señor, fortalece mi fe, levántame a un nuevo nivel de fe. Hechos capítulo 16. Yo no sé qué tan fuerte ha sido tu prueba, yo no sé qué tan apremiante es tu necesidad. Mira lo que le pasó a Pablo y a Silas. Versículo 22, Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas. Y usted podrá pensar, le rompieron las túnicas que usaban, ¿no? No. ¿Sabe lo que hicieron literalmente? Los dejaron desnudos. La palabra ahí, rasgaron sus ropas, es muy simple, muy ambigua. Pero literalmente cuando dice les rasgaron las ropas, los dejaron totalmente desnudos, porque ya sabían lo que querían hacer con ellos. Les rasgaron sus ropas y ordenaron azotarles con varas. Esas varas, no creo que era una simple varita, como esa que usan los panderistas, una varita como esa. No, era un manojo de varas, ¿sí? Un manojo de varas, y las agarraban y con toda crueldad y con toda hazaña les daban y les daban y les daban. Piensa en tu necesidad. Pon un cuadro aquí en tu mente y en tu corazón de la situación que estaban viviendo Pablo y Silas. Ahora, ¿por qué los azotaron? ¿Sabes por qué los azotaron? Por andar predicando la palabra, por las verdades del Evangelio, por liberar a la gente de las enfermedades, de la ceguera espiritual. Los agarraron y los azotaron, aún sin haber sido declarados culpables de algún delito. No habían cometido ningún delito. De hecho, esos azotes que les dieron eran ilegales. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, cuando dice ahí después de haberles azotado mucho, ¿qué te puedes imaginar? ¿Tú crees que le dieron 3? Como los 3 que luego les damos a nuestros hijos. Te voy a dar 3. No denles para que les duela. Si no, no van a aprender. Nomás cuídense que no lo vayan a demandar. Es que la disciplina, cuando alguien se porta mal, es que para premiarlos. No, la disciplina tiene que doler. Pues denle para que les duela. Como a estos les dieron y les dolió. ¿Sí?
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un instrumento de tortura, donde algunos les sujetaban los pies para que permanecieran inmóviles, es decir, no se podían mover. Algunos no aguantan estando sentados una hora. Y de repente empiezan y se levantan al baño y andan ahí. Ahora imagínense a ellos. Estaban inmóviles totalmente. Algunos les sujetaban los pies y algunos otros, a través de ese instrumento de tortura, el cepo, les sujetaban las manos y los pies. Dice ahí que les sujetaron los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Llorando. Perdón, estaban orando. ¿Sabe qué, hermano? A veces somos tan llorones. Y lo peor es que ese llanto es un llanto de amargura. ¿Por qué? Porque estamos dudando de la soberanía de Dios. Estamos dudando del poder de Dios. Estamos dudando de lo que dijo Dios que haría con nosotros. Y cuando lloramos amargamente por lo que nos está sucediendo, es como estarle diciendo al Señor: ¿por qué me estás mandando esta prueba, Señor? En lugar de hacer lo que hicieron Pablo y Silas, lo primero que hicieron fue orar. ¿Qué significa orar? Platicar con Dios, establecernos en una atmósfera de intimidad personal con Dios. Y eso fue lo primero que hicieron ellos. Yo no veo ahí en la escritura que voltearon con el Señor y le dijeron: oye, Señor, qué injusto eres. Mira nomás dónde nos tienen. ¿Qué no prometiste que nos ibas a guardar? ¿Qué no prometiste que nos ibas a cuidar? ¿Que tú no eres el pastor de nuestras vidas? ¿Que no sabes que andamos predicando el evangelio, Señor? Mira, me acaban de azotar. Yo no veo que salen de sus palabras, de su corazón, esas palabras en la boca de Pablo y de Silas. Oraron al Señor, Pablo y Silas, y luego cantaban himnos a Dios. Hermano, yo quiero invitarle que si usted está pasando por una prueba, ore a Dios y cántele a Él. Y dígale: Señor, qué maravilloso eres. Y si quiere ponerle música, póngale música. La mayor parte de los salmos que David escribió surgieron ahí, algunos de ellos en momentos de aflicción y de dolor. Pero David estaba acostumbrado a cantarle a Dios aún en los momentos difíciles. Hermanos, en eso consiste el cristianismo. En eso consiste, en poder experimentar de su amor como la virtud suprema en la vida de un cristiano, porque del amor, que es la virtud suprema, surgen todas las demás. Si no amamos a Dios, ¿cómo queremos gozarnos con Él? Por eso es que Pablo no se equivocó, estaba siendo inspirado por el Señor. El fruto del Espíritu es amor, número 1. Número 2, gozo. Pero un gozo, vuelvo a repetir, basado en las promesas que Él nos ha hecho, no en las circunstancias de la vida. Y Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Versículo 26. Entonces, después de haber orado, después de haber alabado al Señor, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escúchame bien, hermano, cuando tú y yo nos establecemos en la presencia del Señor, estamos en esa comunión íntima con Él, empezamos a adorarlo y empezamos a alabarlo, cualquier circunstancia, cualquier cárcel,
Él, por la que tú puedas estar pasando, donde te encuentres encerrado, llegará el momento donde bajo el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, esa cárcel se va a abrir, esas cadenas van a ser quebrantadas. Por eso es importante establecernos en su presencia, recibir de su amor y ahí experimentar su gozo, el gozo que es nuestra fortaleza. En lugar de llorar, o en lugar de reclamar, o en lugar de deprimirnos. Nehemías, en el capítulo 8, no lo busques, se lo leo. El libro de Nehemías habla de la gran responsabilidad que él junto con otros tuvieron en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Los habitantes del pueblo de Dios quedaron desprotegidos, ¿sí? Y Nehemías en el capítulo 8 está hablando con el pueblo. Y Nehemías es un tipo de la clase de líderes que debe de haber en el día de hoy. Que aún a pesar de las acechanzas del enemigo, aún a pesar de las burlas del enemigo, Nehemías estaba motivando y estaba empujando al pueblo de Israel a que no desfallecieran, a que continuaran trabajando en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y uno de los propósitos que debemos de tener los ministros del Señor hacia el pueblo de Dios es motivarles a que no desfallezca su corazón, a que siga confiando en la palabra del Señor, a que siga restaurando los muros de su vida cristiana. No permita que las circunstancias de la vida o que el enemigo venga a ponerle pensamientos de duda en su corazón y su mente y su corazón el día de mañana estén bajo los estados de depresión y usted tenga que comer o tomar pastillas antidepresivas para entonces poderse sentir controlado y para poderse experimentar cierto grado de paz. No, cada uno de nosotros necesitamos motivar al pueblo a que siga reconstruyendo su vida cristiana, como lo hizo Nehemías. Y en el capítulo 8 les dice Nehemías al pueblo de Israel: hey pueblo, no se entristezcan. ¿Qué es lo contrario del gozo? Tristeza. Posiblemente el pueblo de Israel no estaba viendo sus expectativas realizarse totalmente, pero este hombre de Dios estaba animando al pueblo y les estaba diciendo: no se entristezcan, pueblo de Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor. Y solamente el gozo del Señor será nuestra fuerza. Pero ese gozo que se experimenta como consecuencia de estar ahí en su presencia. Te podrá faltar dónde vivir, hermana, te podrá faltar qué comer, pero si tienes el gozo del Señor y tienes la paz del Señor y tienes el amor de Dios en tu corazón, las cosas cambian. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios dice de su pueblo, el Señor no tiene ningún problema en proveerte dónde vivir. El Señor no tendrá ningún problema en proveerte tu sanidad. El Señor no tendrá ningún problema en proveerte la sanidad para tu corazón. El Señor no tendrá ningún problema para proveerte el trabajo que estás necesitando. El Señor no tendrá ningún problema de nada, porque Él es el dueño de todo. Dice la Biblia en Ageo: mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Del Señor es la tierra y toda su plenitud. Gracias, Señor. Yo quiero invitarles a todos ustedes que se pongan de pie y voy a hacer un llamado en estos momentos. Aquellas personas que posiblemente su gozo se les está acabando por alguna situación. Probablemente tu gozo está a punto de ser sepultado en un estado de depresión, como Asaf. Yo no sé. Probablemente tú puedas decirme: es que tú no sabes el problema que estoy pasando, no sabes la situación por la que estoy atravesando. No, no lo sé.
Y qué bueno que no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y es mejor que Dios lo sepa, porque si Dios lo sabe, Él es el único que proveerá. Si usted está pasando por alguna necesidad, venga aquí al frente y de una manera simbólica vamos a venir aquí al altar del Señor y vamos a decirle: Señor, tu palabra dice que tú eres el camino, que tú eres la verdad y tú eres la vida, y fuera de ti no hay nada más, Señor.